buenos días, mis hermanos, que la paz de Dios y el amor de Jesucristo esté siempre con nosotros. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Le damos gracias a Dios por el descanso que hemos tenido en silencio la noche. Agradecido a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado en esta vida. Hoy aquí en Puerto Plata amaneció nublado. Cayó un poquito de agua en hora de la madrugada. Y pues se necesitaba, ¿no? Así que agradecido de Dios por esa bendición, porque el agua es vida. Está un poco nublado aquí en Puerto Plata en el día de hoy. Así que seguimos para adelante, hermano. Amigos, un saludo a toda mi gente aquí en República Dominicana, Centroamérica y también en el resto del mundo. Su hermano Cándido Estrella Rosario, desde Puerto Plata, la tacita de plata, la novia del Atlántico. Así que un abrazo para todos y todas, amigos, primos y primas. Quiero compartir una palabra con mi gente en el día de hoy. La Biblia dice en San Juan 4:24, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Oiga bien, Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, como no lo hemos visto, incluso hay una palabra que debemos entender, que Dios se hizo carne y habitó entre vosotros. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso está en Juan capítulo 1. Verso 1 en adelante. Donde la palabra de Dios enseña y dice que al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. O sea, en forma de hombre vino Dios, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Dios es espíritu, y entonces es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso es que Cristo mora en los corazones en forma del espíritu, porque Dios es espíritu. Él dice: si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo, y estaré contigo para siempre. O sea que entra a nosotros, porque Él es espíritu. Él quiere morar en cada uno de nosotros. Pues bien, amados hermanos, entonces hemos visto lo que dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, a Dios se adora no en la carne, a Dios se adora en espíritu y en verdad. Forma de adorar a Dios: a través de las alabanzas, cantando, a través de que leemos las palabras de Dios. Cuando nos congregamos y nos reunimos es para adorar a Dios. Cuando estamos en ayuno, estamos ayunando, estamos adorando a Dios. Si estamos predicando, estamos adorando a Dios. O sea, a Dios se adora en espíritu y en verdad. Hay muchas personas que lo adoran de diferentes maneras, y eso a Dios no le agrada, porque hay gente que adoran a Dios bailando, brincando, voceando, saltando, estrellándose, cayendo. La Biblia dice: hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es espíritu. Ya lo hemos leído, que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que lo adoran voceando, estrellándose y tumbando gente sin ninguna necesidad. Y Dios es espíritu. Entonces, para hacer todo decentemente y con orden, hay que adorarle en espíritu y en verdad, alabando y glorificando su nombre, cantando alabanza, como dice Efesios 5:19. Cantar cántico, himno espiritual, con el entendimiento de nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todas las cosas. La Biblia dice que cantemos, que hagamos sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Porque hay mucha gente que lo adoran a través de los instrumentos musicales. Si no es con instrumentos musicales, una fiesta, no adoran. Pero hay mucha gente que dice: no, porque a Dios se alaba con instrumentos musicales, porque eso está en los Salmos 150. Alaba a Dios con todo lo que respire. Y hoy día tienen, ya usted sabe,
un equipo en alta gama y grandes músicos para adorar a Dios. Déjeme decirle que eso está en el Antiguo Testamento y eso te lo sabemos claramente. 150, alaba a Dios con todo lo que respire, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero en Amós, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Amós 5, búsquelo por ahí, dice el Señor: quiten de mí la multitud de sus cantares, pues no se escucharé la salmodía de sus instrumentos, y no sean como David, que tocaba arpa y danzaba. O sea, en ese momento, Dios, entonces, le agradaba que la alabaran con música, pero por causa de lo que hubo, que ya en Amós, ellos lo que hacían era que bebían vino en tazones, mataban a los animales, se emborrachaban y ya usted sabe. Dice Dios: pues no escucharé la salmodia de sus instrumentos. Quiten de mí todas esas cosas. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Pero venido Cristo, usted puede buscar en la Biblia donde usted quiera, y no va a encontrar en el nuevo pacto de Cristo, bajo la gracia, en el Nuevo Testamento, no va a encontrar en ningún momento que ellos, los apóstoles de la iglesia del primer siglo, utilizaban instrumentos musicales. La Biblia habla claramente que cantaban cánticos y himnos espirituales. Y dice la palabra de Dios que cantemos cánticos y himnos espirituales con el entendimiento de nuestro corazón. Efesios 5 y 19. Salmos, cánticos y himnos espirituales. De manera que a Dios se adora en espíritu y en verdad. Por eso la iglesia de Cristo adoramos a Dios de esa manera. Cantamos con himnario, cantamos en coro, alabamos y glorificamos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando las personas comienzan a adorar con los instrumentos musicales, note eso, nótelo bien, comienzan a saltar, comienzan a brincar, comienzan a estrellarse. Bueno, creo que muchos a lo mejor lo han visto a través de lo que es la plataforma de Facebook, YouTube y en otra parte, como mucha gente adoran de esa manera. Si no es de esa manera, no adoran. Ahora, si se dan cuenta, si le apagan la música, hay un cambio en la adoración, porque no va a haber ese movimiento. Entonces, o sea, que la música lo lleva a ese término de brincar, de saltar, de bailar, de vocear, de estremecerse. Ya usted sabe cuántas cosas más que a lo mejor usted la ha visto. ¿Por qué? Porque no están adorando en espíritu y en verdad, sino que están adorando en una forma carnalizada, carnal. Y es por eso entonces que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice en Mateo, capítulo 15, verso 8, verso 9. Oiga bien esta palabra para que vaya cayendo en lo que le quiero decir con esta palabra. Dice Jesús en una ocasión, porque la gente honraban a Dios, pero a su manera. Y hay maneras, y es Dios que pone las condiciones. Dios le dijo al pueblo judío: ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. O sea, que a Dios mucha gente le honran, le honraban y le honran. Entonces dice: de labios me honran, mas su corazón está muy lejos de mí. Porque lo que hay que poner el corazón es los mandamientos de Jesús. ¿Cómo Dios va a querer que usted comience a adorar, a estrellarse, estrellándose en los bancos, brincando y saltando? No importa cómo carga, no. Esos son espíritus de errores. Porque Dios es espíritu. Y el espíritu es el que quiere paz, tranquilidad. Entonces en el verso 15, en el capítulo 15, verso 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Eso lo han convertido en una doctrina que a Dios hay que adorarle brincando, saltando. Y el que no lo adora así, para mucha gente, son una iglesia que está muerta, porque no están brincando, porque no están saltando, porque no están trayándose, porque no adoran de esa manera. Pero ya Dios le está diciendo que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, que le adoremos de esa manera. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios está en todo lugar. El omnipresente. Dios
está en toda parte, porque es a través del Espíritu. Y es por eso que entonces tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Si una iglesia en este lugar, aquí en Puerto Plata, está adorando a Dios, y una en Santo Domingo al mismo tiempo, Dios está en toda parte. Dios es poderoso, Dios es espíritu, Dios es poder, pero quiere que le adoremos, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Mire que dice el texto de Juan 4:24, dice, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Adorar a Dios es un mandamiento del Señor, y por eso todos debemos adorarle en espíritu y en verdad, cantando cánticos y himnos espirituales, con el entendimiento de nuestros corazones. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hay un himno en la Biblia, allá en el diccionario de alabanza, de gloria, himno de alabanza, que es el 378, que dice, tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Que amigos tan dulce es tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor, de todo este mundo en la flujida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, venga Jesús, infeliz pecador, no vague a ciega llama. Si venga Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallará. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. ¿Y qué es lo que hemos dejado? Hemos dejado la vida carnal, la vida mundana. Entonces antes andábamos brincando, saltando, bailando. Ya no. Ahora cuando venimos a Cristo, ahora venimos para adorarle en espíritu y en verdad. Antes andábamos en el mundo y creíamos en Dios y creíamos que estaba bien. Ahora dice el Señor que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Así que mi exhortación a mis hermanos, a todos, a mis hermanas, amigos, vamos a adorar a Dios como Dios manda, porque Dios no escucha ni acepta todas las adoraciones. Por eso dice en San Juan, en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Entonces hay mucha gente hoy día que enseñan que la adoración a Dios tiene que ser con fiesta, brincando, saltando. Incluso dicen que no hace eso no tiene el Espíritu de Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Amigos, le invitamos a la iglesia aquí en Puerto Plata, Avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores. Y también allá en el Cupey, los domingos a las 4 de la tarde y también los miércoles aquí en Puerto Plata, los domingos a las 9 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche. Vaya a visitarnos para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad, cantando al Señor. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta la próxima.